Bienvenidas, bienvenidos a la Casa del Rock Catracho, Rock 504. En esta ocasión nos acompaña una de las figuras más relevantes de la música contemporánea hondureña, tanto por su trayectoria, la variedad y la cantidad de su composición también, y luego lo experimental de los géneros en los cuales pues ha transitado. Les estamos hablando del señor Roberto Chico, guitarrista, compositor, músico, productor, con una larga trayectoria en el rock nacional. Bienvenido, Roberto. Qué bueno tenerte aquí, hermano. Decirles, con Roberto tenemos una amistad de ya, no voy a decir exactamente cuántos años, pero sí son ya pesan bastante. Y de cierta forma, tanto yo he sido testigo de toda esta evolución musical de Roberto, como Roberto incluso de la mía. Así es nuestra amistad. Entiendo, Roberto, que comenzaste con la guitarra desde los 8 años. ¿Correcto? Desde los 9 años. Desde los 9 desde años. Los 9 años, con un profesor, digamos, privado, que tenía la particularidad, le faltaban unos dedos en la mano. Entonces, quizás por ahí mi técnica es un poco extraña, porque aprendí precisamente de él, ¿no? Entonces, cuando digo aprendí, es acordes, ese tipo de cosas. Duré más o menos 2 años con él. Después aparecen los Beatles, aparece Zeppelin. ¿Cómo aparecen en tu vida? Al llegar a la adolescencia, ¿te da la curiosidad de comprar esta música o te lo regala alguien? ¿Cómo? Fíjate que, digamos, en la música yo venía del ala de la música clásica, por ejemplo, escuchando mucho piano clásico. Luego me empecé a escuchar lo que ponían las emisoras, la música pop de aquellos días, digamos, de los 70. Y de repente alguien habrá aparecido con el disco rojo de los Beatles, el 62-66. Y eso fue un cambio de chip, pero un impacto muy fuerte. Luego cuando viene la película de Zeppelin también. The Song Remains the Same. Sí, y estás precisamente, imagínate, en una etapa de aprendizaje donde uno es más impresionable, ¿no? Con ese tipo de cosas. Entonces cuando entra The Song Remains the Same y empezás a ver las luces en el escenario y esa banda tocando a 1000, eso te cambia totalmente la perspectiva que puedas tener. Bien, y además de esta música, tuviste luego una evolución muy especial, porque no seguiste quizás el mainstream, sino que empezaste a experimentar escuchando sonidos que quizás no eran tan difundidos en aquella época, como Cream, como The Yardbirds, como, qué sé yo, el mismo Yes, ¿verdad? Que no es algo tan pop, tan digerible de entrada. ¿Qué significó el descubrimiento del rock progresivo y de este rock tan particularmente virtuoso? Fíjate que como ya traía ese gusto precisamente por las estructuras clásicas, entonces la entrada al progresivo fue muy normal. El primer grupo que escuché fue Emerson, Lake and Palmer, el disco triple en vivo, recuerdo. Y también Las 6 esposas de Enrique VIII, de Rick Wakeman, por ejemplo. Entonces fue muy natural para mí. No era tan, estamos hablando de los 70, ¿no? De la segunda mitad de la década, y no era fácil conseguir este material. Pero había un amigo que lo tenía y por ahí me fui metiendo. Él tocaba guitarra también, era muy bueno. Entonces imagínate, estás hablando de cipotes de 15 años, de 14 años. Cuando él sacaba la guitarra, lo que te tocaba era Thick as a Brick de Jethro Tull, ¿no? Entonces eran otras épocas. Digamos que es un aprendizaje muy normal para la época. Pero luego viene un paso muy importante. Empezás a consumir esto, que es cultura musical, que es tan esencial, tan especial, que es fuera del mainstream. Pero luego viene el paso de convertirte de una persona que escucha, una persona que disfruta o una persona que intenta imitar a un compositor. ¿Cómo fue este paso?
Bueno, compositor entre comillas. O sea, no hay otra palabra quizás para describirlo, pero cuando hablas ya de compositores estás hablando de la música formal. Pero digamos en la música popular, lo que ocurrió que luego de haber escuchado toda la camada, digamos, de grupos europeos eh, que venían con esa vena progresiva, paso a escuchar a los argentinos y a los españoles. Y ahí es donde se da digamos, el cambio para empezar a improvisar, a hacer melodías, a hacer letras, escuchando obviamente gente como Luis Alberto Spinetta, como Charly García, como Triana. Entonces, eso fue otro vuelco, ¿no? Primero, porque no es tan fácil cuando venís acostumbrado a escuchar el rock en inglés, trasladarlo a español, por mucho que sea tu lengua. Al principio a mí me costó. A mí me costó mucho entrarle. Yo escuchaba Sui Generis y decía, no me cuadraba. Pero por ahí viene la parte de decidirme a empezar a experimentar, a hacer canciones. Sí. Porque ese fue un momento bien importante. O sea, sí creo que en determinado punto fue un shock después de venir escuchando rock en inglés, pasar al rock en tu idioma, pero luego componer también en tu propio idioma. Y ahí llega un punto interesante. Yo recuerdo, estábamos en el San Miguel, Roberto formaba parte de la banda de música del colegio y tocaban en las misas una especie de Jesucristo Superestrella, ¿verdad? Cuando llegaba el momento en que tocaban el santo de la misa romana, era una cosa, porque era medio rockero y lo recordábamos mucho. Y precisamente por ese tiempo empieza la protogénesis de lo que luego será Requiem. ¿Es así, Roberto? ¿Qué pasa en esos días? Correcto. Lo que pasó es que el último año que estuvimos ya en el colegio, estábamos con René Zelaya, que es el batero de Requiem, y se integra, digamos, como visitante asiduo al salón de ensayo Rolando Zelaya, que Dios goce, ¿no? Que también otro de los bateros de Requiem, y José Luis Suazo, también que en paz descanse, que era como tecladista. José Luis tocaba en San Francisco, pero era tan bueno que nosotros hicimos hasta lo imposible por traerlo y terminó tocando con el conjunto de San Miguel. Entonces digamos que los cuatro de los 5 fundadores de Requiem estuvimos en el 82 en el salón del conjunto de San Miguel. Un año después conocí a Rigoberto Ochoa y pues ya de ahí en adelante ya fue algo más estructurado. Rigo componía, digamos, bastante. Él tenía mucha influencia del bossa nova. Yo con él aprendí muchísimo de armonía brasileña. Entonces también fue otro cambio. Y cada quien, pues, tuvimos, digamos, la suerte de encontrarnos personas que escuchábamos ese tipo de música que no era tan habitual, digamos, en los músicos de rock en nuestro país. Y por ahí, pues, se fue gestando Requiem. Eso es importante contextualizarlo, porque en aquellos tiempos siempre la música en inglés, el pop en inglés, tenía mucha preeminencia. Luego, por supuesto, el rock en inglés y sobre todo el glam rock, creo incluso un poquito más que el heavy metal de aquel tiempo, o del hard rock. Quizá el glam tenía un poquito más de popularidad, no sé si me corrige Roberto, pero estos chicos comienzan a experimentar con el rock progresivo en Honduras, en español, a inicios de los 80. Contextualmente, ¿qué significa eso, Roberto? ¿Quiénes más estaban en esa movida? ¿Qué había más a nivel nacional y regional, digamos, también, que pudiera equipararse con lo que estaban experimentando ustedes? A ver, a nivel nacional, y lo conversábamos extra cámara, considero que las 3 bandas, digamos, que han habido acá de rock progresivo son La Casa de la Campana, a los cuales pues nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar ya estando con Requiem. Era un grupazo realmente, muy bueno. Y luego de Requiem, Altar Q, donde estaban José Inés Guerrero y también José Manuel Cerrato, que sé de los que yo escuché en ese tiempo que digamos que pues se metieron al género. Ahora lo que hay algunos grupos de metal progresivo,
por ejemplo. Pero el metal progresivo es aparte del rock progresivo. Cuando hablamos de rock progresivo ya las estructuras, digamos, de los temas son otras, inclusive los sonidos son otros. Entonces yo diría que estas tres bandas, fíjate, de lo que yo he escuchado acá. La Casa de la Campana y Altar Q. Y posterior a esto, y este movimiento que fue de los 80, no hubo más retorno al rock progresivo aquí en Honduras. Altar Q es de los 90. Altar Q es de los 90. Te digo que yo haya escuchado Sí, realmente claro, que venga en la vena de lo que se hacía en los 70, no he escuchado. Regionalmente, el único que digamos que también estuvo en una parte dentro del género fue Alush Nahual, por ejemplo. Sobre todo los dos primeros discos. Yo he escuchado, no sé, en Centroamérica que hubo un grupo que se llamaba OVNI o algo así. OVNI del Salvador, que tiene otro tipo de sonido. Sí tiene, es que miren, podés encontrar grupos que tengan elementos de progresivo, pero tal el género, porque por ejemplo OVNI tenía también canciones pop. Ellos sonaron mucho y es un grupo muy respetado en El Salvador, ¿verdad? Entonces, pero es otro enfoque, creo, es diferente. Ya. Sí, y el impacto, el público, ¿qué tal recibió el público hondureño? Yo recuerdo aquellos conciertos en el Manuel Bonilla, ¿cómo lo recibía el público? Primero hablemos del público y luego hablemos de los espacios en los medios. Pues el público yo creo que muy bien. La mayoría de nuestro público era de la universidad, y no solo alumnos, sino que profesores universitarios, porque era donde nosotros podíamos pegar los afiches en su mayoría. La tipografía nos apoyaba, la tipografía nacional, con el tiraje de afiches, a través siempre también del Ministerio de Cultura, y la mayoría iban realmente a la U, y nos íbamos al centro a pegar otros en la peatonal, lo que podíamos hacer, ¿no? Entonces por eso el público digamos, era bastante del área académica, ¿no? Y lo recibieron pues bastante bien, sobre todo porque en esos tiempos, Vito, era novedoso el género, pero también era novedoso el hacer canciones propias, porque inclusive las grandes bandas de esos tiempos, y te hablo de las más reconocidas como Caos, como el Pop, como Pan y Hambre, lo que hacían todos era partir la mitad del material original, por ejemplo los que componían, y la otra mitad hacían covers. Pero en el caso de Requiem nos fuimos directo, solo hagamos material propio. Entonces esa fue, digamos, un elemento que nos diferenció también y que fue novedoso para el público que nos iba a escuchar. Entonces de alguna manera ellos se sentían identificados y bueno, apoyaban bastante. Sí, hubo bastante receptividad, sobre todo por ese movimiento que yo diría fue valiente, audaz, de centrarse en la música original, con la que vinieron muchos temas icónicos. Esa formación, básicamente estamos hablando de Rolando Zelaya, René Zelaya, José Luis Suazo, Rigo Ochoa y Roberto Chico, pero en cuanto a los vocalistas, yo sé que hubo varios cambios de vocalistas. De vocalistas e ingresó, por ejemplo, Miguel Matute apoyando en guitarra. El primer vocalista fue Carlos Ralston, que venía cantando con nosotros desde Raíces, por ejemplo. Luego Fabián Lobo estuvo en lo que fue quizás la época más fuerte que tuvo la banda. Estuvo Efrén Delgado. Luego en una segunda etapa, cuando ya en los 90, si recuerdas, ya entra el maestro Leonel López, que es una de las grandes figuras de la música hondureña, de la música académica. Sí, tremendo músico. Entonces entró él, entró Carlos Durón, Álvaro Rodríguez, que después fue a dar a Bohemia Suburbana. Entonces ha habido una buena cantidad, digamos, de músicos amigos que creyeron en esto y que se nos unieron en ambas etapas que tuvo el grupo. Y luego de esta etapa de Requiem, entiendo yo que se pasó a realizar otro tipo de proyectos con distintos nombres de agrupaciones, que es quizás una etapa muy fructífera
de otro proyecto del que vamos a hablar, de tu proyecto de Aurora Boreal. Entonces, hablando un poco primero de Aurora Boreal, ¿qué ha sido en la música hondureña y de las agrupaciones o proyectos que han trabajado con Aurora Boreal? Bien, Aurora Boreal nace con Requiem, y precisamente porque nace para apoyar los proyectos de Requiem. ¿Quiénes éramos Aurora Boreal? Los mismos Requiem. Es decir, porque en esto vos sabés que uno se autogestiona, se produce, etc. Entonces todos los fondos salían de nosotros somos Aurora Boreal. Con el tiempo, cuando ya digamos empezamos a mermar un poquito en las presentaciones en vivo, entonces pasó Aurora Boreal de ser esa productora, digamos, de las presentaciones en vivo, a ser un espacio casero para precisamente pues grabar ese montón de canciones que se habían hecho. Entonces Aurora Boreal, en esta nueva etapa, arrancamos en el 2001, 2001 por ahí, con la idea, pues vamos ya aparecieron los primeros software digitales para grabar en casa, entonces vamos a documentar las canciones que hemos ido haciendo. Entonces así nace el primer disco del PES. El proyecto del PES era un proyecto para recopilar canciones hechas en los 90, básicamente. Entonces se nos unió Leonel, se nos une José Inés, ahí hacemos el vínculo con la gente de Altar Q, y comienza esta larga, digamos, historia, desde el 2000 hasta ahora, hasta la fecha, donde hemos grabado alrededor, un promedio, ponerle de 2 discos al año, más o menos. Entonces, se han documentado, tendremos grabadas ahorita que unas 700 canciones originales quizás. Hay una parte que está posteada en nuestro canal de YouTube, lo pueden hallar como Aurora Boreal Producciones. Hay una buena parte, hay como 500 canciones quizás ahí subidas. Y las otras 200 no, digamos que no las hacemos porque no tienen los criterios de calidad. Como te digo, la mayor parte de esto fue grabación en casa. Poco a poco fuimos avanzando y ahora pues por lo menos tenemos una cabina y una interfaz para grabar. Pero cuando iniciamos, Vito, era en el cuarto de la casa. Era un micrófono para captar la batería únicamente. En la misma tarjeta de sonido de la computadora teníamos un programa para grabar en 4 tracks. Ahora tenés tracks ilimitados. Pero en esos días no. Entonces la calidad fue muy rústico, digamos, el trabajo. Pero creo que sí ha sido importante para documentar, que eso es lo que ese es el interés nuestro, documentar el material. Y cabría decir lo siguiente, que estamos hablando quizás, y estoy seguro de no equivocarme, del catálogo de música experimental, o sea, que música que no es ni pop ni mainstream, es una música de experimentación, de búsqueda, más grande en Honduras por lo menos, y cabría decir posiblemente uno de los más grandes en Centroamérica también. Pues posiblemente. Aurora Boreal se ha llegado a convertir en un colectivo de amigos y de músicos. Entonces, que nacimos en Requiem, luego pasamos al PES y somos los que hemos seguido, digamos, dándole vuelo a esto. Sí, el catálogo es bastante extenso y diverso. Por un lado tenés, digamos, la apuesta que podemos tener a veces con proyectos de blues, proyectos un poquito más folk, pero por otro lado tenés incluso tributos como el de los Beatles que hicieron recién, que está genial. Es mi disco favorito de todo lo que hemos producido. Pero por otro lado tenés el trabajo que es tan pristino de José Luis, por ejemplo, con una limpieza monumental. Y si bien no está dentro de Aurora Boreal, Miguel Matute también en su sello continúa también tirando sus temas. Entonces yo creo que esa vena que tuvimos y que nos ha caracterizado desde que Requiem comenzó, se ha seguido manteniendo a través de los años. Qué genial, y esperamos que eso siga progresando y conocer más. A lo largo de las transmisiones de Rock 504 vamos a escuchar también música de la que ha producido no solo Requiem, sino que también Aurora Boreal, ya como esta iniciativa productora, música de Roberto Chico. Y esperamos, Roberto, también tenerte en más ediciones de este programa hablando de la música hondureña, de la música experimental, de lo que se está haciendo aquí en Rock 504, que es la casa del rock
hondureño. ¿Unas palabras finales, Roberto? No, encantado, Vito, y agradecido de compartir ese espacio. Yo no soy mucho, sabes, para esto de las cámaras, pero sí, hacerlo con vos, pues es hacerlo con un amigo de toda la vida, tantos proyectos juntos, ¿no? Y felicitarles por esta iniciativa, que siga adelante. Bueno, gracias, Roberto. Esta es tu casa, ya sabes, la casa del rock, y vamos a estar de manera continua subiendo nuestros podcasts. Dele like al podcast, suscríbase a nuestro canal para que conozca más de esta riquísima música, no solo del rock en sí, sino también del rock hecho en Honduras, que tiene sus particularidades. Estamos aquí desde Voices Bar transmitiendo este clip, este video podcast con Roberto Chico, uno de los músicos más destacados de Honduras. Un programa como este nos queda demasiado corto para hablar de la obra y de todo lo que ha hecho Roberto, así que, como te reitero, esperamos tenerte más seguido por acá. Gracias a todos, y ya saben, denle like, suscríbase, y aquí estamos en Rock 504, la casa del rock catracho. Hola amigos, soy Jefferson Aguilar de Rock 504, la guarida del rock. Y esto es para recordarte que te puedes suscribir a nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. No olvides activar la campanita, seguirnos y compartir. Con sueños de cristal, aplastando las historias de una raza superior y estamos bien, estamos bien. Estamos locos, estamos locos, estamos locos.